La carta del apóstol Pablo a los romanos ocupa un lugar singular en el canon de las Sagradas Escrituras. No existe otro libro que haya tenido una influencia mayor en el desarrollo de la fe cristiana a lo largo de la historia de la Iglesia que esta carta excepcional. El pastor Atilio Dupertuis dice que lo que hace a Romanos único entre los 66 libros de la Biblia es la forma sistemática, organizada, en la que desarrolla la doctrina de la salvación. En Romanos encontramos una presentación serena, lógica y bien pensada del Evangelio. Esta es la razón por la cual se ha convertido en el libro favorito de la Biblia por tantos cristianos. Lutero creía que esta carta contenía el Evangelio más puro, que bien valía la pena memorizarla. San Pablo, conocido como el apóstol Pablo, fue llamado directamente por Jesús, no para escribir un evangelio, sino para explicarlo, para darle contenido teológico a la obra redentora de Cristo. El apóstol escribió la epístola a los romanos alrededor del año 58 de la era cristiana, unos 27 años después de la muerte de Cristo. La carta fue escrita desde Corinto, donde Pablo pasó un periodo de 3 meses. Hablemos un poco de la influencia de Romanos. Más que ningún otro libro, esta carta ha jugado un papel decisivo en todos los grandes movimientos de reforma que han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. Cierto día, en el año 386, Agustín, nativo del norte de África, se encontraba sollozando en el jardín de la casa de uno de sus amigos. Se sentía doblegado bajo el peso de una vida desordenada, convencido que debía cambiar de rumbo, pero sin fuerzas para romper con el pasado. Contaba entonces con 32 años de edad, los cuales sentía que había malgastado miserablemente. Pero Dios tenía planes para él. Lo estaba llamando a su servicio. Según él mismo relata, ese día oyó una voz infantil que repetía vez tras vez, a manera de una canción, las palabras: toma y lee, toma y lee. Al oír las palabras del canto se sintió impresionado a abrir las Escrituras. Lo hizo sin demora y comenzó a leer. Sus ojos se posaron sobre las palabras registradas en Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14, que dicen: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Agustín relata lo que ocurrió en el momento de leer el texto. Al instante, dice él, las últimas palabras de la frase, una luz apacible disipó toda ansiedad e inundó mi corazón. Todas las sombras de duda desaparecieron. Así comenzó el peregrinaje espiritual de uno de los más distinguidos teólogos y dirigentes del pensamiento cristiano que la Iglesia haya tenido desde entonces. La reforma del siglo XVI se inició en realidad cuando Lutero llegó a comprender el significado de la expresión la justicia de Dios, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1 y verso 17. Lutero dice que cuando logró entender el significado de esta expresión, todas las sombras de duda y desconfianza se desvanecieron. Le pareció que estaba entrando por las puertas abiertas al paraíso. Para Lutero, la epístola a los romanos llegó a ser la principal parte del Nuevo Testamento, la que contenía la presentación más clara del Evangelio. Jamás podrá evaluarse a ciencia cierta la influencia de la vida de este hombre intrépido e inamovible, que encontró en las palabras del apóstol Pablo el valor y la entereza para hacer frente a las luchas enormes que sufrió. Juan Wesley, otro de los grandes reformadores, cuenta su propia experiencia. En la noche del 24 de mayo del año 1738, había ido con poco entusiasmo a una reunión religiosa. Por casualidad, algunos estaban leyendo una porción del libro de Romanos. Acerca de lo que ocurrió en esa reunión,
Wesley escribió un poco más tarde, más o menos a las 8:45, mientras se describía el cambio que Dios produce en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí mi corazón extrañamente conmovido. Sentí que creía en Cristo, solamente en Cristo mi Salvador, y sentí la seguridad de que Él había perdonado mis pecados y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Durante los siguientes 50 años de su vida, Wesley predicó en forma poderosa, incansable, las buenas nuevas que habían impresionado su corazón aquella noche mientras explicaba el libro de Romanos. Esta carta ha sido instrumento para cambiar la vida no solo de los grandes personajes mencionados, sino también la vida de miles y miles de hombres y mujeres del común del pueblo, quienes encontraron en estas páginas las buenas nuevas de la salvación y la paz que viene como resultado. No se puede estudiar esta carta y seguir siendo igual. Contiene el Evangelio, que es poder, dinamita de Dios. La palabra Evangelio aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Significa buenas nuevas. El Evangelio encierra las buenas nuevas de salvación en Cristo para todos los hombres que la aceptan. Pero el Evangelio es mucho más que buenas noticias. Pablo declara que es poder de Dios para salvación. F.F. Bruce, en su comentario sobre el libro de Romanos, advierte a sus lectores, al comienzo de su libro, acerca de lo arriesgado que puede ser estudiar el libro de Romanos. Dice él, así que, si leen Romanos, deben atenerse a las consecuencias. ¿Han sido amonestados? Sí. Estudiar este libro puede ser muy peligroso. Puede revolucionar tu vida y la mía.